Buenas tardes, muchas gracias Ana y a Javier por la presentación, por la iniciativa de constituirse como fórum, porque yo creo que son cosas de agradecer el que entidades diversas y que cada una tendrá su historia y sus propósitos y sus tradiciones y su artesanía y modos y maneras de hacer las cosas hagan el esfuerzo y la alegría, pero sabemos que junto a la alegría también hay dificultades y el esfuerzo de ponerse en común, romper barreras, ponerse a hablar. Bueno, eso es uno de los elementos centrales de lo que aquí estamos hablando, que es la rehabilitación. Y si yo tuviera que elegir una, ya empiezo por las conclusiones finales, es que el elemento clave para rehabilitarnos y rehabilitarse, quien más lo necesita desde el punto de vista de lo psíquico y de lo mental, quizá también lo físico, esto tendría alguna, pues es el diálogo, es la conversación y es la permeabilidad y el conectarse, ¿no?, unos con los otros, de tal modo que en ese ejercicio de ponerse en común distintas visiones y distintas experiencias están haciendo, creo, una cierta práctica de modelado rehabilitador, ¿no? Con lo cual vaya por delante esto y, bueno, muchísimas gracias por invitarme a venir a este acto porque no es para nada retórico, sino que yo cada vez que me invitan a una cosa similar, y hoy aquí pues lo estoy sintiendo, junto a la posibilidad de que algo de lo que yo tenga aprendido, o de la experiencia, o de lo que tenga leído y estudiado, etcétera, pues logre transmitirlo aquí y a alguien le venga bien. Eso a veces sucede, ¿no? Pero que aparte de eso, pues yo desde luego sí me voy con energía y me voy con la sensación de estar conectadora con muchas personas que tienen en su cabeza y que tienen en su ánimo este tipo de propósitos. Y, por tanto, casi siempre, por el mero hecho de estar compartiendo estos espacios, uno sale un poco más enriquecido y aprendiendo. Aprendiendo también cuestiones de las que hablaremos y de las que podremos suscitar. Yo vengo a exponer un tema, pero vengo sobre todo a exponerlo para que sea motivo de un poco de debate, de encuentro, de intercambio. De modo que le agradezco mucho a todas las entidades, en este caso en particular a Javier, con quien efectivamente desde hace años pues venimos compartiendo objetivos, propósitos y, en fin, afanes comunes y muy similares por intentar hacer una práctica profesional que no sea de cualquier manera, que esté comprometido con unos principios éticos, con unos valores y también con una calidad, con una forma de entender al ser humano, de entender el sufrimiento psíquico y de entender los contextos en los cuales vivimos, ¿no? Vivimos en contextos sociales, en contextos emocionales, donde el sufrimiento psíquico, hasta donde acertamos a entender, nunca es de una forma inmediata mera expresión de un trastorno que asiente en una parte del organismo. Nunca será eso solo, a veces hay eso también, pero siempre será la expresión de un cambio rotundo en los modos de vivir, de sentir, de experimentar la vida, y nosotros como profesionales tenemos que ser muy perspicaces y muy sensibles para poder captar estas circunstancias y trabajar sobre ello. Y me parece que sobre ese propósito de captar los aspectos más sutiles, más humanos, más sociales y más conectados con los mundos de los valores, aparte, por supuesto, de la biología y todo lo que la medicina nos enseña, pues me parece que en eso venimos coincidiendo desde hace mucho tiempo y, por tanto, es para mí un gusto que una persona de la AEN, que es una asociación muy cargada de significado para los que estamos profesionalmente trabajando en ella, pues me hace sentirme pues también cercano y querido y por tanto con ganas de participar en este espacio. Veo también otras personas conocidas y colegas que hemos compartido también y que seguimos compartiendo y por tanto, bueno, pues a partir de ahora me siento también un poco miembro de esta comunidad zaragozana, aragonesa, que pelea por mejorar las circunstancias de vida de las personas con sufrimiento mental, con enfermedad mental. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Bueno, yo voy a apoyarme un poco, espero, no lo sé, para esto soy un poco irregular, no soy muy de fiar para esta cosa las diapositivas, ¿no? Me voy a apoyar en una colección de diapositivas en las cuales, pues, podamos representar un poco algunas de las ideas, de las referencias, sirve un poco de guión y un poco también para acompañar, para que no sea solo, en fin, un poco la monotonía, quizá, del hablar, ¿verdad? A ver cómo lo ponemos esto. Ajá. Ajá.
Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Va bien ahí? Sí. Bueno, pues este es el tema, yo le he advertido a Javier y me gustaría que fuera así, como tenemos un tiempo para hacer la exposición y para hacer debate, pues que, bueno, según las circunstancias podamos hacer interrupciones y después de presentar algunas ideas o algunos puntos de vista, pues las podamos discutir. Vamos a estar hablando de cosas de las cuales todo el mundo tiene experiencia. Unos a lo mejor una experiencia más teórica, una experiencia más profesional, otros una experiencia más vivida en propia persona. Y, por tanto, todos estamos validados, estamos autorizados para poder expresar opiniones, puntos de vista, hacer preguntas, entrar ahí. Para que esto sea útil, pues con el paso de este tiempo sería el que pudiéramos desmenuzar un poco, ¿no?, las cuestiones que presento. Los términos generales en los que se plantea la rehabilitación en parte han sido esbozados ya antes también por Javier, bueno, y también cuando se ha presentado el tema del estigma, bueno, qué decir, ¿no?, que es tema nuclear en todo lo que estamos tratando. Porque, bueno, Javier decía, que con la rehabilitación estamos en unos momentos de mucha falta de consistencia, diríamos, de todo qué es exactamente. No es solo una cosa, puede ser entendida varias cosas distintas, llamamos rehabilitación. Tampoco sabemos del todo cuál es el remedio para la enfermedad mental, el remedio principal, ¿no? Entonces recurrimos a muchas cosas. A lo largo de la historia de la humanidad se han recurrido a muchas cosas para buscar remedios a lo que sea la enfermedad mental. La mayor parte de las veces con la desgracia de que los remedios han sido peores los remedios que la enfermedad, y esto ha añadido el gran sufrimiento y el gran descalabro que muchas veces las personas que han tenido sufrimiento psíquico pues han tenido que afrontar, no solamente los problemas derivados de tener un trastorno, un problema, sino los problemas derivados de la respuesta que la sociedad da a ese problema, a ese trastorno. Entonces, es verdad que no hemos sabido, y ahora solamente tenemos algunos indicadores científicos de por dónde pueden ir algunas cosas, qué son cosas que tenemos que hacer, qué son cosas que no tenemos que hacer para ayudar a la persona que tiene, en líneas generales, salvo excepciones, pues nos vamos a estar refiriendo a las personas que tienen trastornos psicóticos de muy larga duración. Trastornos psicóticos que la mayor parte de las veces han merecido en algún momento diagnóstico de esquizofrenia, otras veces a lo mejor no se ha establecido con claridad ese diagnóstico, pero quiere decir que, pues, con las variantes que esto acepte. No conocemos los tratamientos, pero hay algo más gordo todavía, yo creo, y es que verdaderamente, claro, esto que lo diga un médico, y que además, pues eso, uno ha estudiado todo lo que ha podido y ha hecho máster y cursos, etcétera, y la especialidad y todas estas cosas, pero bueno, pues no sabemos qué es la psicosis, no sabemos qué es la esquizofrenia. El qué es, quiero decir, no es que no tengamos ni idea, quiere decir que no lo sabemos de una forma perfectamente clara y perfectamente definida. Nadie la ha visto, nadie la ha conceptualizado ni la ha acotado de una forma precisa, y es algo que, por tanto, está en nuestra forma de definir las vivencias psíquicas de otra persona por lo que creemos que sucede y por lo que compartimos entre unos y otros las nociones que intuitivamente y por empatía y por captación de proximidad con el otro nos podemos hacer la idea de que hay cambios significativos en el mundo psíquico. Estos cambios significativos en el mundo psíquico que a la persona le hacen muy difícil mantener el hilo conductor de lo que llamamos el sentido común de la realidad, el sentido común en el sentido de puesto en común con los demás de la realidad que uno está viviendo, pues nos hace definir que está en otro registro, en otra dimensión de su experiencia, que le hace extraordinariamente difícil su vida diaria, y esto, entre otras cosas, llamamos psicosis. Pero, por tanto, la psicosis es un supuesto del observador, de todos nosotros, que un grupo de personas que padecen o que tienen unas formas de expresar su vida psíquica verdaderamente peculiar, generalmente difícil y generalmente asociada a un grado alto de sufrimiento, pues tienen esta definición. No es que yo me quiera regodear un poco en hacer exhibición de la ignorancia que tengo de la psicosis, porque también es verdad que hay muchos años de estudio y muchas cosas que vamos sabiendo. Pero lo más importante que sabemos es no tanto en qué consiste, quizás, lo que llamamos psicosis, sino lo que sabemos de ello es a través de la respuesta personal del sujeto que tiene la psicosis. Es decir, me encuentro una persona que está asustado o que está replegado, o que está muy alborotado, o que está confuso o confusa,
o que está con mucha variación en el estado de ánimo, o que tiene un discurso que apenas logro entender y que lo llamo incoherencia o fragmentación del discurso. Es decir, el cómo expresa cosas de su vida psíquica y cómo se relaciona o deja relacionar conmigo y con los demás es lo que me da claves acerca de cuál es su realidad psíquica. Por tanto, lo que conocemos de la persona es su respuesta personal a lo que le esté ocurriendo. Puede que por dentro tenga miedo, bueno, puede ser. Puede que por dentro se sienta iluminado con una captación sui generis de una creencia acerca de la naturaleza del mundo o de su destino personal en la vida, puede ser. Lo que yo observo es lo que él calla o lo que él me dice, a veces de una forma clara, a veces de una forma indirecta. Son, por tanto, la expresión de su subjetividad, de lo más personal suyo, lo que me da las claves acerca de lo que le puede estar ocurriendo. Y en eso es en lo que consiste todo lo que venimos intentando saber y con más o menos acierto venimos intentando tratar para reconducir los aspectos principales de la vida de aquella persona que hasta donde nosotros acertamos a poder identificar en qué consiste principalmente el mal, el trastorno, la enfermedad, pues sería quizás en aquello de en algún momento esa persona parecería no sentirse dueño de su propia vida psíquica, dueño de su propio destino personal, dueño de las comunicaciones y los intercambios que establece con los demás y está un poco como a merced de un destino que le puede dar unos varapalos que, digamos, le puedan producir destrozos, daños, sufrimientos importantes en su vida personal. Pero esto es muy importante porque, por tanto, algo de por donde nosotros estamos avanzando ahora cada vez más es si estamos de acuerdo en que a la hora de conectar, de establecer relación con la persona que padece y la persona que sufre, lo que nosotros podemos intentar hacer es conectar no tanto con la enfermedad, sino con la respuesta personal, la respuesta subjetiva del sujeto a lo que esté viviendo en su mundo interno. Esa respuesta es la que permite que dos seres humanos nos pongamos en común, nos pongamos en comunicación y ahí haya una posibilidad de intercambio, una posibilidad de diálogo, una posibilidad de que les seamos verdaderamente útil para definir mejor su propia vida. Todos nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestra relación con los demás, todos. Y la relación terapéutica, que es lo que nosotros intentamos establecer con la persona que está con la psicosis, es establecer una relación de un modo que a esa persona le pueda ser útil para conocerse mejor y para hacer los cambios que resulten ser significativos en su vida a través de una relación terapéutica que a veces es personal con uno, con un equipo terapéutico y con el resto de personas con las cuales se integran. Es lo que llamamos la red, el trabajo y el tratamiento en red social, en interacción significativa y simbólica con los demás. El trabajo en rehabilitación, por tanto, es algo que va a estar apoyado y sustentado en gran parte en esta perspectiva. Luego tendremos que entrar a desmenuzar y a ver con detalle, a ver dentro de lo que es la hipótesis del trastorno, del problema, de la desventaja en que esa persona se encuentra, cuáles son aquellas áreas en las que podíamos definir historias problemáticas más claras de identificar y poner en marcha procedimientos de ayuda para contrarrestar o mejorar esos problemas específicos en el funcionamiento de una persona concreta. Bueno, esto como pequeña introducción, punto de referencia. Segundo, pasando ya a aspectos un poquito más específicos y concretos de la rehabilitación. La rehabilitación, es verdad que decía Javier, es un término un poco importado de la medicina. Y efectivamente, pues durante todos estos años, a pesar de que efectivamente tiene este sesgo como de quizá un poco artificio importado de la medicina o de otras áreas, por ejemplo la arquitectura rehabilita edificios, pero nos trae un poco la noción de que allá donde hay algo que ha perdido su mejor manera de ser, su mejor manera de estar, su mejor función, esto puede ser rescatado, puede ser modificado, puede ser restablecido. Y de ahí un poco la rehabilitación. Es verdad, entonces, que la rehabilitación nace, por analogía con las enfermedades médicas, del modo siguiente. Así como en una fractura de un brazo, por ejemplo, hay un modo de tratar la fractura, que en este caso es la cirugía, y luego, pues muchas veces el brazo no quedó del todo bien, y entonces el movimiento no es del todo amplio o es recortado o da dolor o no se hace con precisión, entonces uno va después de la cirugía a rehabilitación. ¿Para qué? Una vez que, aunque el hueso esté bien, puede que no esté funcionando bien el brazo. Pues la rehabilitación lo que permite es recuperar la función.
Pues entonces la rehabilitación en psiquiatría nace con una idea un poco parecida. No sabemos del todo lo que son las enfermedades mentales, pero parecería que hubiera unos síntomas más específicos y más agudos, que es en la psicosis lo que llamamos los síntomas positivos, que tantos habrán explicado, que muchas veces, o bien con los tratamientos psicológicos de intervención en crisis, o con las ayudas farmacológicas, o con una buena combinación de ambas cosas, una parte de estos síntomas remiten y se presentan con menos intensidad o desaparecen. Pero resulta que la persona, aun cuando no presente síntomas de lo que llamamos enfermedad, puede estar lejos de estar teniendo su mejor versión, su mejor funcionamiento personal. La persona ha podido perder ganas de pelear por la vida, o se puede sentir desconcertado ante lo que tiene por delante y no saber muy bien cómo dirigir sus propios pasos. Puede tener dificultades de comunicación con los demás, puede tener dificultades para acabar las tareas que empieza, para funcionar en el trabajo, o para gestionar bien algunos aspectos de su propio mundo personal, lo que llamamos la regulación emocional. Entonces, es ahí donde dice, esto ya no son de una forma clara tratamiento de la enfermedad. Bueno, pues los síntomas más característicos de la enfermedad han venido a menos, pero la persona necesita mejorar mucho en su funcionamiento personal. Entonces, la rehabilitación viene a presentar esta oportunidad. Pues son aquel conjunto de procedimientos que permitirán ayudar a que la persona haga un tránsito de una merma en su funcionamiento personal global, consigo mismo, con sus cualidades personales, con sus relaciones con los demás, con su modo de sacar adelante su vida diaria, a una progresiva mejoría en esas capacidades de cómo llevar su vida y cómo hacerla más operativa, más eficaz y mejorar los resultados, que en términos generales es lo que llamamos calidad de vida o bienestar mental. La rehabilitación, por tanto, el conjunto de modos y maneras de relacionarse con la persona para que pueda conseguir esto. A lo largo vamos a ir viendo, luego si da tiempo con algún tipo de detalle, si no la discusión, con el detalle que podamos o queramos tener, esto se ha intentado enfocar de muchas maneras. Quizá en lo que entre nosotros, de una forma más genérica, llamamos rehabilitación, es la más convencional, diríamos, son conjunto de intervenciones en las que ha predominado lo que llamamos el modelo de modificación de conducta o modelo de aprendizaje, o modos de hacer, diríamos, un modo de pedagogía particular sobre la persona que ha perdido capacidades para que pueda irlas mejorando. Pedagogía para mejorar atención y memoria, pedagogía para mejorar habilidades sociales, para mejorar habilidades para el trabajo, para mejorar capacidades de relaciones interpersonales. Entonces, una buena parte de la rehabilitación es el desarrollo de módulos específicos de intervención sobre las distintas áreas en las que la persona tiene merma en el funcionamiento de algunas de sus capacidades para que las pueda ir rescatando. Eso es una parte. La parte global de la rehabilitación va más allá de cada una de las funciones, que es lo que la persona está haciendo un poco en su vida, la recuperación de su identidad y la recuperación de una de las cuestiones que más se pierden con el trastorno psíquico, que son los roles sociales. Buena parte de los elementos centrales de la rehabilitación es la recuperación de los roles sociales. El impacto de la enfermedad mental en la persona a veces y en su contexto familiar es tan grande que la persona como que se desdibuja o queda desconectado del ejercicio de muchos de sus roles sociales. Los roles sociales son los distintos papeles que cada uno de nosotros desempeña en la vida. Yo soy médico, pero también soy padre, soy amigo de amigos, soy ciudadano y por tanto a veces participo con ideas políticas o participo en actividades culturales. Cada una de estas cosas son roles sociales propios que definen, ¿quién es Mariano? Pues en casa soy más de un modo, en el trabajo soy más de otro, en las reuniones con los amigos saco a relucir a lo mejor otras facetas, mejores, peores. Cada uno de nosotros tiene esta variedad, ¿no? esta multiplicidad de funciones en las relaciones con el mundo en que estamos viviendo. Pues una de las desgracias que acontece a la persona con enfermedad mental muy a menudo es que va perdiendo muchas de estas diversidad de expresiones que a todos nos caracterizan y queda, como solemos decir a veces, atrapado en el ejercicio del rol de enfermo para sí mismo y para muchos,
A veces lo único que queda es tú quién eres, qué haces. Yo soy una persona con esquizofrenia, soy una persona con trastorno bipolar y gran parte de la rehabilitación es ayudarle a rescatar que es una persona pues que habla idiomas o no habla idiomas, o que es mecánico, o que es aficionado al fútbol, o que es de izquierdas, o que es de derechas, o que es hijo de fulano, amigo de mengano. Ese enriquecimiento es la recuperación, el rescate de los roles sociales. Sí, querías decir algo. Yo quería aplaudir esta charla, aunque me esperaba otra cosa, pero está muy bien porque yo por el estigma y por una medicación muy fuerte, risperidona, me tiré por la ventana. Con 21 años, tengo 22, bueno. Yo quería hablar, y antes habéis dicho que es peor el remedio que la enfermedad, y voy a hablar de un ex compañero de piso que murió en un psiquiátrico y lo conocéis todos. Si queréis me levanto si alguien no me oye, que fue Perico Fernández, que murió en el neuropsiquiátrico de Garrapinillos. Esta persona nació en un hospicio, fue campeón de España, de Europa y mundial en boxeo, luego se puso a pintar y no pintaba mal, por mala suerte, durmió en casas de putas, luego lo encerraron en el neuro de Garrapinillos. ¿Quién es? Perico Fernández, que yo creo que se merece una calle de esta ciudad. Y en el psiquiátrico acabaron con sus roles. El de poeta lo gastó poco, pero el de pintor iba con sus cuadros y Perico Fernández es una leyenda viva. Y me he levantado hoy por la neura de que tenía que tener una calle y murió en un psiquiátrico, vamos, porque con el tema tiene que ver un poco, ¿no? Pues una cosa más, este folleto es buena intención, ¿no? Pero lo que hay que hacer es una revistilla, dado que lo paga el gobierno de Aragón, la podemos hacer entre pacientes y psiquiatras, pacientes por una revista de verdad, ¿no? Estos son puntos a desarrollar por psiquiatras, por pacientes y por asistentes sociales y tal. Y perdón, lo quería hacer luego unos y preguntas, pero ya. bueno, pues así vamos, animando un poco. Gracias por esta aportación y por haber entendido muy bien esta idea de quedarse uno desnudo, desprotegido de los roles sociales. A todos nos vestimos con nuestros distintos roles, que es... Vale. Sí, sí. Luego campeón del mundo y luego pinta cuadros y luego muerto en un sitio. Pues Eso es un poco oscuro, es fuerte. Yo no sé lo que pasó bien ahí. Yo lo quería Perico, Perdón. Seguimos sobre ello. Bueno, con esto me das pie del todo para la primera diapositiva. No da tiempo a poner más que algunas de las muchas que he traído, pero fíjate por dónde me dices que nació en un hospicio. Y esta persona, más adelante, después de haber sido campeón del mundo, etcétera, etcétera, se quedó huérfano, decimos nosotros, orfandad vincular. Se quedó huérfano de vínculos personales, se quedó desvinculado. Bueno, pues este es el trabajo principal que tiene la rehabilitación psicosocial. Buscarle remedio a la orfandad vincular. Cuando uno se queda ahí, en términos coloquiales diríamos más solo que la una, ¿verdad? Ahora cuando se hace tanta exaltación del individualismo, bueno, individualismo magnífico y romántico y exaltado y cada uno de nosotros somos un mundo y estos somos estupendos. Pero cuando no somos estupendos, el individualismo es que te quedas más solo que la una, ¿verdad? Bueno, pues la persona que ha venido atravesando experiencias muy sui generis, muy difíciles de compartir y muy desprestigiadas, como es estar absorbido en mundos enloquecidos y de haber perdido muchas de sus cualidades y facultades y encantos habituales, como suele ocurrir cuando una persona está afectada por trastornos de tipo psicótico, pues uno de los efectos que ha venido teniendo el padecimiento y la respuesta social a este problema es la desvinculación. La enajenación, que es que uno se siente ajeno a la vida que lleva, la vida que llevas a partir de esos momentos te la van haciendo los profesionales, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos y la sociedad, o te la van deshaciendo, y la desvinculación. Pues la rehabilitación nace en gran parte como alternativa, aparte de todas las cuestiones técnicas, de cómo se hace, cómo se ayuda a una persona para mejorar habilidades sociales, para mejorar función cognitiva, para mejorar atención, para mejorar relaciones interpersonales, todas estas funciones modulares que tantas veces os sonarán, o rehabilitación laboral, o empleo de ocio y tiempo libre, etcétera, etcétera, se hace en realidad bien a remediar el gran daño o los efectos perjudiciales más negativos de lo que produjo la llamada institucionalización del enfermo mental crónico,
que era cuando pasaba a dar con sus huesos en los manicomios o en los antiguos hospitales psiquiátricos, que aunque el origen de los hospitales psiquiátricos fue un origen interesantísimo, porque es dar refugio y apoyo a las personas que están quedándose, digamos, fuera de circuito en una sociedad. En cualquier época siempre la sociedad ha sido inhóspita y ha sido competitiva y ha sido más o menos insolidaria, quizá ahora mucho más que en otros momentos, pero no, siempre ha habido estas circunstancias, pues nace en principio el albergue psiquiátrico, el hospital psiquiátrico, luego ya más medicalizado, y los primeros inicios de la hospitalización psiquiátrica de poner en marcha Pinel, los franceses, que en parte, se nutrió de la experiencia del psiquiátrico de Zaragoza, en el siglo XVII y siglo XVIII, para poner en marcha lo que llamaron la terapia moral de la psiquiatría. La terapia moral era una especie de terapia pedagógica, de decir, los enfermos no son incurables ni son mala gente, lo que hay que hacer es ayudarles a que puedan modificar sus modos y maneras de vivir las cosas y recuperar identidad y recuperar moral y recuperar ánimo. Sería un poco un equivalente a lo que llamamos terapia psicológica, pues producía efectos magníficos en las personas que fueron atendidos en aquellos primeros contextos. Lo ocurre luego en los hospitales psiquiátricos, empezaron a ser el depósito de mucha gente que tenía trastornos psicóticos o que tenía otros problemas sociales. Sabéis que el hospital psiquiátrico fue... Y ahí se produjo la institucionalización, en el cual se producía un aislamiento muy grande. El aislamiento, en principio, fue el origen del tratamiento, es decir, la persona sufre en su contexto, vamos a proporcionarle un lugar de alejamiento y aislamiento de su contexto para que se pueda mejorar. Esto se iba acompañado de medidas muy de artesanía fina, diríamos, de muchos cuidados y de mucha relación y de buenos vínculos dentro de la institución. Las personas a veces mejoraban, y mejoraban de una forma con unos índices de recuperación mejores de los que muchas veces ahora tenemos en nuestras hospitalizaciones, con lo cual, sin tratamientos farmacológicos, las personas en los primeros momentos de la terapia moral mejoraban muchísimo. ¿Pero qué pasaba? Pues que si luego en sus contextos volvían a producirse una serie de circunstancias y luego las instituciones empezaban a estar muy llenas, a estar deshumanizadas y a dejar de tener su función terapéutica, pues pasaron a ser lugares de encierro y no lugares de terapia. Pero esta es una primera idea. Cuando pone en marcha la rehabilitación psiquiátrica, lo primero una de las cuestiones que llama la atención es que las personas están desprovistas de vínculos. Y por eso muchas veces, aunque en el hospital psiquiátrico, cuando empezaron a venir los primeros psicofármacos, se daban psicofármacos, los pacientes podían podían atemperar los síntomas y podían empezar a darse altas con más frecuencia, pues esto no evitaba muchas veces las recaídas, porque como bien sabemos, las recaídas no solamente dependen de que uno esté siguiendo una determinada medicación, sino que pueda estar reestructurando su vida psíquica interna y externa. Pueda estar reorganizando su mundo interno, y de eso se ocupa principalmente la psicoterapia, pueda estar reorganizando principalmente su mundo externo, de relaciones con el mundo, y de eso se ocupa principalmente la rehabilitación. Digo principalmente porque yo soy de los que tengo una visión un poquito crítica con separar demasiado la psicoterapia, que se ocupa de organizar el mundo interno de la persona, y la rehabilitación, que se ocupa de organizar, digamos, la relación del mundo externo de la persona. Y lo tenemos incluso en la organización de servicios. Hay unos servicios que son para el tratamiento y otros servicios que son para la rehabilitación. Bueno, pues hoy por hoy no se puede hacer tratamiento si desde el principio no se incorporan ya una perspectiva de rehabilitación, es decir, prevenir el déficit, prevenir la desconexión, prevenir la orfandad vincular, y no se puede hacer rehabilitación si no se tiene en cuenta también la necesidad de incorporar, junto a la reorganización del mundo externo, de la vida diaria, la vida cotidiana, la organización del mundo interno, que es sobre todo un mundo de significados, de símbolos y de afectos. Entonces, la rehabilitación no es solamente mundo pedagógico, mundo operativo, de aprenda usted a funcionar bien en el trabajo, aprenda usted a dar bien los buenos días, aprenda usted a organizarse un poco mejor el tiempo libre, sino que es también a reconocer sentimientos, a expresarlos, a compartirlos y a descubrir los significados personales de los sentimientos que llevamos por los adentros. Bueno, la institucionalización era el fin de los sueños y un poco el riesgo de quedar en ostracismo. Y la desinstitucionalización, entonces, es salir del manicomio a la comunidad, desplegar nuevos servicios, nuevos valores con la comunidad, descentralizada y en un contexto social general. Esto es donde surge la rehabilitación.
Bueno, esta es una pequeña alegoría poética. No sé si muchos de vosotros, para mí y para muchos de nosotros, una de las experiencias más potentes donde ha tenido lugar la desinstitucionalización psiquiátrica es en Trieste, en una ciudad del norte de Italia, donde se puso en marcha unos procesos muy activos, muy continuados, para vaciar el que era el mayor hospital psiquiátrico de toda Europa, y con muchos módulos, muy organizado, que finalmente logró cerrarse y logró, ponerse en marcha una ley en Italia que prohibía la nueva construcción y nuevos ingresos en hospitales psiquiátricos y facilitaba la desinstitucionalización, la salida de los hospitales psiquiátricos, de las personas de los hospitales psiquiátricos, para que pudieran vivir en la comunidad. Para vivir en la comunidad es para lo que se organizan los servicios de ayuda a las personas que anteriormente estuvieron o están en riesgo de poder estar en el hospital psiquiátrico. Son los servicios de salud mental comunitaria y de rehabilitación psicosocial comunitaria. Uno de los lugares donde se han realizado estos procedimientos con más potencia y con más eficacia es en Trieste, esa región italiana. Y ahí, en este proceso, colaboraron muchas más personas que, aparte nada más que los psiquiatras y los psicólogos y, por supuesto, los propios pacientes y los propios usuarios interesados. Participó mucho toda la población. Y se activaron muchos procesos creativos, y entre otros, unos procesos creativos más bonitos, que yo traigo a relucir, es que tomaron como estandarte del nuevo proceso antiinstitucionalizador Marco Cavallo. Marco Cavallo era un caballo de cartón que se paseaba por la ciudad y que fue construido y diseñado por los artistas locales, etcétera, etcétera, y que ahora, cada vez que se ponen en marcha nuevos procesos para avanzar más y más en los procesos de mejora de la calidad de vida, ya no de desinstitucionalización, de la calidad de vida de las personas que están en estos procedimientos, pues sale a relucir Marco Cavallo, lo sacan de paseo, se hace... Bueno, es un poco el traer a colación esto. Pues fijaros que en Trieste, ya que hablo de esto y ya que vamos avanzando, que hay muchos modelos distintos de rehabilitación, apenas conocen esta palabra, apenas conocen la rehabilitación psiquiátrica, porque ahí pusieron en marcha un procedimiento de desinstitucionalización radical, de tal modo que, según la persona se le iba trabajando con él una alternativa de vida a la institución psiquiátrica, el elemento central para la reorganización de su vida personal era vincularse a un trabajo, a una de las múltiples empresas sociales que allí organizaron como infraestructura potente para que la persona tuviera identidad propia y proyecto de vida propio personal. Todo lo demás, la ayuda psicológica, la ayuda relacional, etcétera, estaba al servicio de que la persona, amparado en un trabajo y en una construcción de red social, de compañeros, de personas con las que relacionarse, y junto con la relevancia del trabajo también la relevancia del hogar, residencias, pisos compartidos o apoyo a las familias, y mucho trabajo en los centros de salud mental, en los domicilios de los pacientes. Yo he tenido oportunidad de visitarlo y en Trieste apenas se trabaja en los centros de salud mental. Vas allá y no encuentras a casi nadie. Casi todo el mundo está trabajando fuera, o en los domicilios de los pacientes, o en la empresa social, o en los lugares de reunión, o en los pisos compartidos. Es decir, se hacen las actividades vinculadas al lugar de la vida diaria. Bueno, pues este es otro enfoque muy importante en la rehabilitación, para darnos idea de que la rehabilitación no solamente es una colección de técnicas, sino una forma de pensar de qué forma se trabaja más y mejor por garantizar la identidad personal y social y el proyecto de vida de la persona que ha sido diagnosticada de psicosis y que tiene riesgo de quedarse descolgado de los circuitos de la vida social y de los circuitos de la vida personal. Bueno, estas son algunas ideas claves que no voy a entretenerme a desvelar cada una de ellas, vinculadas a la desinstitucionalización y, por tanto, los prolegómenos de la rehabilitación. Significa partir siempre de las necesidades de cada uno de los individuos. Esto también es una idea muy importante. En la rehabilitación, determinados grupos técnicos, sobre todo en este caso en Estados Unidos, demostraban que efectivamente poner en marcha trabajo de módulo de habilidades sociales en personas con diagnóstico de esquizofrenia mejoran. Poner en marcha módulo de mejora de la atención, concentración, memoria o funciones cognitivas, se pueden producir mejoría. Determinadas acciones concretas sobre áreas específicas sobre la persona haya tenido alguna disfunción, se puede producir mejoría, pero con dos problemas muy importantes.
Uno, muchas veces ese empeño en producir mejoría era un empeño sobre todo en los profesionales para cosas que a veces el paciente, el usuario, la persona afectada no valoraba demasiado, porque dice, yo lo que necesito es, primero, tener ingresos económicos, paliar la pobreza o paliar el aislamiento en el que me encuentro, tener condiciones de vida materiales, tener amigos, tener oportunidades para vincularme a un trabajo. Bueno, entonces uno de los virajes más importantes que ha ido teniendo la rehabilitación desde el principio, que era lo que los profesionales definíamos como problema de los pacientes y poner en marcha procedimientos para mejorar esos problemas, cambiarlo por veamos cuáles son las necesidades percibidas por el sujeto y trabajemos al servicio de esas necesidades. Al final es una forma de trabajar de una forma más eficaz, porque al final se encuentra lo que son las necesidades percibidas por el sujeto y aquello los profesionales a lo mejor podemos llegar a aportar. Luego entraré con más detalle en esto, porque hay algunos paquetes de intervención, de rehabilitación, que van en el mismo bloque, diríamos, la ayuda material, la ayuda inespecífica, la ayuda emocional, la ayuda psicológica y la ayuda instrumental. No vale parcializar y dividir. Aquí vienes nada más que a cognitiva, yo no te puedo rehabilitar de ninguna otra cosa. Aquí vienes nada más que a aprender a hacer uso del ocio libre. No, yo no puedo rehabilitarte de ninguna otra cosa. La rehabilitación es una estrategia de unir todos los recursos posibles al servicio de la recuperación del sentido y significado de la vida de la persona. Por eso ahora van emergiendo otros nuevos procedimientos, que es esto de la recuperación, de lo cual luego podemos ir hablando. La idea central. Cada vez las evaluaciones de la rehabilitación, de las necesidades de rehabilitación, significa proceder a hacer una evaluación de las necesidades percibidas por la persona. ¿Qué necesidad tengo? Tengo necesidad de amistad, tengo necesidad de comunicarme mejor con los demás, tengo necesidad de hacer tareas que me gusten, tengo necesidad, y entonces esas son necesidades percibidas por la persona. Si ponemos en marcha procedimientos de rehabilitación que estén al servicio de estas necesidades percibidas, podremos tener personas mucho más motivadas y podemos tener resultados mucho más potentes que si ponemos en marcha mecanismos de rehabilitación. Yo me acuerdo que decía, medio en broma, medio en serio, si alguna vez tengo un episodio psicótico y quedo deteriorado, no me llevéis, por favor, a hacer macramé. Buscarme otra cosa, ¿no? Que es decir, pues no sé, un orfeón terapéutico, decía yo. Ponerme a cantar, ponerme alguna cosa que me dé otra marchita, otra vidilla. No tengo nada contra el macramé, al que le guste mucho, pa'lante, ¿no? Y a lo mejor yo le cogía el gusto. Pero a lo que voy es, no es tanto lo que a nosotros se nos ocurra para remediar, sino lo que a uno verdaderamente le conecte, le motive, le haga ilusión y le haga esforzarse por conseguirlo. La institucionalización y, por tanto, la rehabilitación en este sentido es un proyecto de emancipación personal y colectiva. Esto es muy importante, emanciparse personal y colectivamente de que a uno le hagan las cosas. Una construcción como sujeto que se apropia al protagonismo de su propia vida. En los nuevos procedimientos también de evaluación y de medición de la eficacia en las intervenciones de rehabilitación se mide mucho esto que llamamos el sentirse agencia, a nivel de agencia, hasta qué punto me siento agente de mi propia vida. Es decir, yo soy como aquellos, los toreros y los boxeadores y todo esto tienen su agente, su manager, ¿verdad? Pues no, yo soy el agente de mi propia vida, o soy coagente de la vida de los otros, porque yo también no vivimos en individualismo cerrado, ¿verdad? Pero sentir que lo que pase contigo tiene que ver con tus decisiones, con tus intenciones, con tu perspectiva personal. Esto es algo que en la tradición psiquiátrica se ha tenido muy poco en cuenta a la hora de hacer los enfoques de tratamiento, y es algo de lo que hemos venido aprendiendo en la tradición rehabilitadora, para ir virando hacia la construcción de esto que ahora llamamos la recuperación, y que da más relevancia a estos aspectos. No es lo que el profesional te haga que te va a rehabilitar, sino es hasta qué punto puedas tú irte sintiendo dueño de tu propio destino y de tu propia vida, y el profesional, alguien, está al servicio de ese proyecto personal, de ir mejorando, ir teniendo espacio en la vida, ir teniendo significado, e ir teniendo con quién compartir esa vida personal. Una palabra clave es esta, ¿no? Nosotros entendemos, y ahora lo explicaré un poquito más adelante, en los procedimientos de rehabilitación, la rehabilitación no es solamente una colección de técnicas, ni es lo que se hace en los dispositivos de rehabilitación. Y no quiero, como es natural, tirar piedras contra vuestros dispositivos de rehabilitación, que son tan necesarios. Pero no, la rehabilitación es un punto de vista, es una estrategia, es un enfoque sobre los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental van
asociados simultáneamente muy a menudo lo que es la producción de síntomas más aparatosamente identificados como trastornos o problemas de salud mental y la producción de déficits o aquellas circunstancias en las cuales nosotros no llegamos a poder ser la persona que podríamos llegar a ser. Supuestamente el tratamiento se ocupa de lo primero, la rehabilitación de lo segundo, ¿no? El tratamiento de suprimir síntomas, la rehabilitación de nutrir vacíos para adquirir capacidades que se han ido perdiendo. Hay que hacerlo simultáneamente. Es algo que hemos ido aprendiendo en estos años, que rehabilitación, tratamiento y rehabilitación han de estar muy, muy conectados. Y la rehabilitación es añadir al tratamiento, a veces a la vez, o a veces después de, pero añadir desde el principio, en una visión estratégica, la necesidad de trabajar por la mejora de los vacíos, de las mermas, de las discapacidades, de las circunstancias que significan no estar en la mejor versión de uno mismo, y por eso se nutre cada vez más de esto que llamamos la psicología positiva, no solamente la psicopatología del conflicto, la psicopatología del déficit, sino la psicología positiva, que es cómo producir bienestar mental. Ya os añado que una de las cosas que a mí en estos últimos años me ha ayudado más y mejor a pensar en términos de cómo trabajar mejor desde el punto de vista de la rehabilitación, es hacer también, es incorporar la idea de que la rehabilitación tiene mucho que ver con la promoción de la salud mental en las personas diagnosticadas de psicosis. ¿De qué forma puedo hacer promoción de la salud mental? Es decir, cómo ayudar a que la persona pueda estar más cerca de un rendimiento óptimo, pueda estar más cerca de un bienestar mental, puede estar más cerca de una calidad de vida y de una vida más plena, aun cuando tenga un diagnóstico de psicosis. Ayudemos a que la psicosis le perturbe lo menos posible, pero hay otra parte en la persona que no es psicótica, que es la parte que está dispuesta a seguir creciendo y la parte que está dispuesta incluso a entender a su parte psicótica e integrarla. Pues la rehabilitación también consiste en esto. Y una palabra clave es esta idea del seguimiento comunitario. Son intervenciones que consisten en acompañar a la persona en su medio de vida, proponerle una relación de ayuda para superar las dificultades que surgen a diario, y para esto es lo que llamamos la función terapéutica, y para sortear las barreras internas y externas que le impiden utilizar recursos necesarios para su integración social. Con esto apunta también a una de las derivas o de los instrumentos de trabajo que se van incorporando, todavía poco, pero también se van incorporando a algunos de los procedimientos y algunos programas de rehabilitación, que es esta idea del acompañamiento terapéutico. Bueno, no sé, acaso luego podemos comentar algo de ello, porque en Madrid se han puesto en marcha unos equipos de trabajo que de alguna forma pues se amparan mucho en esta idea del acompañamiento terapéutico. Y por tanto la rehabilitación también es esto, es proporcionar un seguimiento comunitario que ayuda a sortear barreras internas y externas. Fijaros qué fácil de decir, qué difícil de realizar. Este es todo un programa que luego entras a desmenuzar y lleva, pues claro, pues mucha artesanía, muchos años y mucha complejidad del equipo de trabajo para poder hacer esto. Interactuar cotidianamente con las articuladas relaciones que tiende a armonizar el individuo con los demás. Bueno, esto es también profundizar en la idea de que la rehabilitación no es solamente una cuestión pragmática, que alguien con muchas dotes pedagógicas ejerce sobre otra persona que tiene limitaciones funcionales para el ejercicio de una tarea, sino que es en un mundo de relaciones. La rehabilitación ha de realizarse, no podemos concebir una rehabilitación aislada, en un sujeto aislado. Concebimos una rehabilitación en un sujeto del mundo